Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, al siguiente capítulo del tutorial de C. Hoy vamos a hablar de archivos por última vez en esta temporada, contando un par de funciones que ahí están en C, que están en stdio.h y las voy a incluir pues por completar, pero no son ni las mejores ni las más convenientes. Seguramente tu runtime, sea windows.h o sea unistd.h, tendrá mejores funciones para trabajar con archivos que estas, pero bueno, ahí están y yo las voy a incluir también. La primera función de la que os voy a hablar se llama remove. Es una función que está en stdio.h y que sirve para borrar archivos, tal cual como suena. Si tienes aquí un archivo, por ejemplo, temporal, llamado temporal, y te lo quieres cargar desde C, pues puedes llamar a remove, pasándole como parámetro cómo se llama el archivo que quieres borrar, por ejemplo, temporal. Esta función devuelve un código que es 0 si va bien y no 0 si va mal. O sea que si tienes aquí un valor, si tienes red, o red es distinto de 0, pues puedes poner no se ha borrado. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, temporal.txt le tenemos por aquí, pero si le doy aquí a run, el archivo desaparece. Y la siguiente vez que le llame, pues me va a decir no se ha borrado porque el archivo no existe, ¿vale? Otra función de utilidad es rename. Rename es una función que sirve para renombrar archivos. Como primer parámetro le dices cómo se llama el archivo que quieres renombrar, por ejemplo temporal.txt, y como segundo parámetro le dices cómo quieres que se llame ahora el archivo. Ahora sí. Y de nuevo te devuelve un código de estado que es 0 si ha ido bien y distinto de 0 si ha ido mal. Entonces si tienes que code es distinto de 0, pues puedes decir no se ha renombrado. Ahí lo tenemos y ahora pues ha cambiado de nombre. Ahora sí. Si lo vuelvo a ejecutar me va a decir no se ha renombrado. ¿Por qué? Porque ya no existe el archivo temporal.txt, porque ahora se llama así. Y la tercera función de la que os voy a hablar aquí de utilidad para trabajar con archivos es tmpfile, que es una función que sirve para crear un archivo temporal. A veces te hace falta crear un archivo para, yo que sé, serializar información en el disco, pero no es un archivo que quieras dejar por ahí en la carpeta de usuario, simplemente un archivo temporal pues que tienes que dejar ahí pues para lo que sea, no sé muy bien para qué. Pues con tmpfile puedes crear un archivo temporal pues simplemente para volcar ahí información que cuando hagas un close pues desaparezca según la arquitectura, ¿vale? Si yo la llamo no tiene parámetros, me devuelve un fp o me devuelve null si no ha salido bien. Pero si ha salido bien, pues aquí es donde ahora puedo hacer, por ejemplo, un fputs de temporal aquí en fp y ya está, ¿vale? Decir que esta función no siempre tiene por qué funcionar bien porque depende de cada arquitectura, ¿vale? Entonces, en el caso de Linux, el kernel Linux concretamente, aunque en general en el resto de kernels Unix también se va a comportar así, va a funcionar bien, pero no vas a poder ver este archivo porque a la vez que hace la creación del archivo normalmente hace un RM, así que el archivo para cuando vas a ir a la carpeta tmp no tiene por qué estar ahí, ¿vale? No sé muy bien. Aquí hay muchos archivos temporales, pero no sé, por ejemplo, si este es el mío o no. No, no es el mío, esto es una G. Entonces, normalmente no lo vas a encontrar. En el caso de Windows, es posible que el archivo se guarde en C Windows Temp o algo por el estilo, o en appdata local, como se llame. Pero puede que te dé error si resulta que tu cuenta de usuario de Windows no puede acceder a la carpeta temp. Así que ten cuidado porque esta función puede fallar. Y es más, puede haber plataformas en las cuales esta función no haga nada porque no soporte archivos temporales. O sea que mucho cuidado aquí porque comprueba siempre el resultado porque puede que no esté, ¿vale? Y lo dicho antes, hay funciones en tu runtime, por ejemplo en unistd o en windows.h o en otras .h parecidos, que harán un mejor trabajo para crear archivos temporales. O sea que tampoco te fíes mucho de tmpfile, no vale para mucho realmente. Quizás las otras dos sí que son más útiles. Lo voy a dejar por aquí, ya he dicho, esto es un vídeo un poco pues, para completar, pues para el talk, pero no tiene mucho más. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.